En este video vamos a introducir el método de Newton para resolver ecuaciones no lineales. El objetivo va a ser hallar la raíz o el cero de una función y igual a f de x. Si consideramos la gráfica de la función f, por ejemplo esta curva azul, lo que queremos encontrar es este punto que es donde la función f se anula. La idea básica del método de Newton consiste en tomar un punto cercano a la raíz que buscamos. Por ejemplo, este punto P0 sería lo que llamamos un valor inicial. Si ahí consideramos la recta tangente a la función f en el punto P sub 0, f de P sub 0, sabemos que cerca del punto P0, el gráfico de f y el gráfico de la recta tangente son muy cercanos, son parecidos entre sí. Y entonces uno podría pensar también que el cero de la recta tangente, o sea la intersección de esta recta roja con el eje de las x, va a estar cerca de la raíz que nosotros buscamos. Esto en realidad va a ser cada vez más acertado, más preciso, cuando el punto P sub 0 que tomamos esté más cerca de la raíz. Entonces una vez que uno tiene este punto P sub 1, puede repetir el procedimiento, es decir, en este punto P sub 1, volver a considerar la recta tangente y obtener la intersección con el eje de las x. Y así sucesivamente hasta tratar de acercarnos lo más posible a la raíz. Entonces, ahora bien, sabemos que la pendiente de la recta tangente, por un lado, se puede calcular como esta altura sobre esta longitud, es decir, esto es f de p sub 0 y esto es p sub 0 menos p sub 1. Entonces, este cociente f de p sub 0 sobre p sub 0 menos p sub 1 es la pendiente de la recta tangente, que por otro lado también es f' en p sub 0. Entonces, si miramos esta ecuación, recordando que el p sub 0 es un punto que nosotros elegimos y la función f es conocida, todo lo que aparece en esta ecuación es conocido, excepto el valor p sub 1. Entonces podemos despejar este valor de p sub 1, que es el punto que nosotros estamos buscando. Entonces, si lo despejamos, podemos pasar dividiendo esto para allá y esto multiplicando para allá, y entonces obtenemos esta ecuación. Ahora finalmente el p sub 1, entonces nos quedaría p sub 0 menos esta cantidad. Es decir, acá tenemos una fórmula para p sub 1 en términos del p sub 0. Esta es la fórmula que hemos obtenido. Entonces, en general, si ahora repetimos este procedimiento sucesivamente, una vez que tenemos un punto p sub n, podemos obtener el p sub n más 1 de la misma manera. Esto es lo que llamamos la iteración de Newton. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar el problema de determinar cuánto se sumerge una esfera de madera de radio 10 centímetros en agua pura. Por el principio de Arquímedes, sabemos que todo cuerpo que se sumerge en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, conociendo la densidad de masa de la esfera y el volumen de la esfera, que tiene un radio 10 igual a 10 centímetros, podemos calcular el peso de la esfera. Y debemos igualar ese peso a el empuje que recibe hacia arriba, que sería calcular el volumen del líquido que queda desalojado aquí, que va a depender de esta profundidad D que no conocemos y que queremos determinar, por la densidad del agua pura, para obtener, digamos, el peso del volumen desalojado. Bien, entonces cuando uno plantea eso, que lo pueden consultar en el apunte, se obtiene esta ecuación, que es una ecuación no lineal,
en donde todos las variables que aparecen son datos. El radio R es conocido, la densidad de masa R es conocida, y lo único que no conocemos y queremos determinar en esta ecuación es la profundidad D a la cual se sumerge la esfera. Entonces esto puede interpretarse considerando la función f de D igual a esto que está aquí, que lo que queremos encontrar es el D tal que f de D es igual a 0. Vamos a ver cómo podemos hacer eso en octavo. Entonces vamos a considerar los datos. El radio de la esfera es igual a 10. La densidad de masa también es un dato. Vamos a considerar esta constante que aparece acá, 4 r cubo por ρ, es una constante, la llamamos C0. Y entonces ahora en base a eso podemos definir la función f. La función f, que sería de la variable d, podemos poner que es cc menos 3r por d cuadrado más d cubo. Entonces cc menos d cuadrado por 3r más d cubo. Esta sería la función f. Bien, entonces lo primero que necesitamos hacer es encontrar un valor cercano a la raíz de que estamos buscando. Entonces lo que podemos hacer es graficar esta función f de d pensando que la variable d tiene sentido en una variación de 0 a 20, porque digamos lo mínimo que puede sumergirse la esfera es 0 centímetros, si es que flotara completamente en la superficie, y lo más que se puede hundir es todo el diámetro, que sería 20. Entonces d, la variación de d sería entre 0 y 20. Entonces podemos considerar, yo aquí voy a definir primero, si quieren, a igual a 0 y b igual a 2r, que sería el 20. Entonces podemos definir una variable, un vector de puntos equiespaciados, equidistribuidos en el intervalo 0,20, y entonces vamos a realizar el gráfico de la función haciendo el vector x y evaluando la función f en ese mismo vector. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, tengo una figura abierta. Entonces esta sería la función f, y si miramos donde se hace 0, que es lo que queremos determinar, es una profundidad d que está aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Este es el valor que nosotros queremos determinar. Entonces podemos tomar, por ejemplo, como valor inicial para la iteración de Newton, por ejemplo, el valor 15. También podemos tomar uno más cercano si queremos a este valor. Bien, entonces para eso vamos a definir un valor de sub 0 igual a 15, y la iteración de Newton según la fórmula que vimos. Voy a considerar acá, déjenme, vamos a ponerle directamente P igual a 15. Porque ya vamos a escribir la iteración directamente de esta manera. Entonces, si recuerdan, este sería mi valor P sub 0. Y entonces, para obtener el valor P sub 1, teníamos que hacer P sub 0 menos F de P sub 0 sobre F' de P sub 0. En realidad lo que pasa acá es que esto me va a dar error porque F' no lo he definido. Entonces,
lo primero que tenemos que definir es f'. Fíjense que f' podemos definirlo de manera parecida como hemos definido f. Deberíamos calcular la derivada aquí. La derivada, como esto es una constante, esto se anula, y acá me quedaría menos 6r por d más 3d cuadrado. Menos 6r por d. Hay una mosca en mi sopa. Menos 6d por r más 3d cuadrado. Ahora sí, si tenemos f', podemos utilizar la fórmula. Y entonces este valor en este momento vale 15, pero aplicando la primera iteración de Newton vamos a calcular este valor. Entonces este valor ahora va a ser el valor P1. Fíjense, si quiero tener más dígitos, recuerden que podemos poner format long, entonces el valor de P, que es este mismo, ahora en octavo lo visualizamos con más luz. Este sería el valor de P1. Entonces si ahora volvemos a aplicar la fórmula, solo que en vez de P igual 15, ahora P vale este valor, 11,34, vamos a obtener un nuevo P, que sería el P sub 2. Ahora podemos volver a aplicar la fórmula y este sería P sub 3, este sería P sub 4. Y una vez más, este sería P sub 5. Pero notemos que acá P sub 5 es exactamente igual a P sub 4. Podríamos pensar entonces que este valor de P, que es el P sub 5, ya es bastante cercano a la raíz. Para eso podemos evaluar, por ejemplo, el residuo f de p, y vemos que f de este valor p vale 6,8 por 10 a la menos 13. O sea, es prácticamente 0. O sea que realmente hemos obtenido la convergencia del método. Podemos decir que es el valor de la raíz con 15 dígitos correctos. Notemos que nosotros habíamos partido de P sub 0 igual 15, P sub 1 nos daba este valor, 11,34. P sub 2, en este caso, fíjense que tiene 3 dígitos correctos, comparado con el valor que lo tenemos acá. Y P sub 3 tiene, en este caso, 8 dígitos correctos. Aquí, 8 dígitos correctos. El siguiente ya tiene 15 dígitos correctos. Serían todos. Entonces, a grandes rasgos, aproximadamente lo que está pasando es que de una iteración a la siguiente se duplican la cantidad de cifras exactas que vamos obteniendo. Entonces es un método que es muchísimo más rápido, por ejemplo, que los métodos de punto fijo que habíamos estudiado. Pero resulta que en realidad podemos considerar al método de Newton como un particular método de punto fijo. Si nosotros recordamos cómo obteníamos el P sub n más 1 a partir del P sub n, era aplicando una fórmula que podemos llamarla g, que es exactamente esta función, que de x es x menos f de x sobre f' de x. Para esta particular g, notemos que el método de Newton es exactamente, nos dice que el P sub n más 1 se calcula como g de P sub n. Entonces, en particular, se puede ver que la ecuación f de x igual a 0 es equivalente a tener un punto fijo de esta función g. Así que esto es 0 si solo si g de x es igual a x. O sea, una raíz de f es equivalente a un punto fijo de esta función g. Entonces, desde la teoría de punto fijo uno podría analizar la iteración de Newton. En particular vamos a prestar atención a la función g. Yo acá la tengo graficada.
fíjense, esta es la función f, que ya habíamos visto, y esta sería la raíz que estábamos buscando, que daba 13 y pico. Entonces, si nosotros graficamos la función g para esta particular f, o sea, la función x menos f de x sobre f' de x, obtenemos esta función. Y esta es la recta y igual a x. Entonces, este punto, el punto fijo de esta g, es exactamente el 0 de la f, que es lo que buscamos. Pero fíjense que esta particular g tiene una pendiente muy desatada, en particular es 0, y entonces eso nos dice que el método de punto fijo asociado a esta g va a converger. Sabemos que para obtener la convergencia de un método de punto fijo, la pendiente de la función g en el punto tiene que estar entre menos 1 y 1. Acá en particular es 0. Y cuando es 0 no solo vamos a tener convergencia, sino que la convergencia va a ser mucho más rápida. En particular vamos a obtener lo que llamamos convergencia cuadrática. En la práctica significa que vamos aproximadamente duplicando los dígitos exactos en cada iteración. Bien. En este punto es importante hacerles notar que esto va a pasar siempre cuando la raíz o el cero de la función que buscamos sea simple. Que sea simple quiere decir que la función cruza al eje con una pendiente no nula. Entonces en este caso la raíz es simple y siempre cuando sea simple va a pasar que la función g correspondiente va a tener pendiente 0 y eso va a implicar que la convergencia va a ser cuadrática. En el caso que la raíz sea lo que se llama doble o triple, que para un gráfico podría ser que sea como tangente acá al eje, o sea, tenga un 0, pero cruza con una pendiente horizontal, entonces el método de Newton va a converger, pero va a ser más lento, no va a ser cuadráticamente. Va a ser más parecido a una iteración de punto fijo como las que vimos antes. Bien, entonces finalmente vamos a concluir este video mostrando la función que tenemos que pueden descargar del apunte que implementa el método de Newton. Básicamente es lo que hicimos recién a mano, pero está hecho en una función de octavo. Uno puede poner como datos, necesitamos tener la función f, la función f', que es la derivada, un valor inicial, una tolerancia para la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas, entre p sub n y p sub n más 1, y un máximo número de iteraciones por si la iteración no converge y queremos detenernos. Como salida vamos a tener la aproximación final de la raíz, el último p sub n que hayamos calculado, el residuo, que es básicamente la función evaluada en este punto, y un contador que es la cantidad de iteraciones que hemos realizado hasta detener. Empezamos poniendo la variable contador en 1. Luego utilizamos el valor de p sub 0 que viene como dato para calcular el valor de p sub 1 que lo almacenamos en la variable p. Ahora tenemos en p sub 0 el valor inicial y en la variable p el valor de p sub 1. Lo que vamos a ahora es a comparar mientras la diferencia entre p sub 0 y p sub 1 sea mayor que la tolerancia, es decir, que estas dos aproximaciones son muy diferentes entre sí, entonces quiere decir que estamos lejos todavía de la verdadera raíz y entonces vamos a seguir iterando. Y mientras el contador sea menor que la cantidad máxima de iteraciones permitidas. Entonces lo que vamos a hacer es la variable p, que tenía la iteración p sub 1, la vamos a guardar en p0. Y ahora vamos a utilizar este valor de p0, que recordemos que es la iteración p sub 1, para calcular este valor de p. Ahora en la variable p, entonces vamos a guardar el resultado de esto, que entonces sería el p sub 2. O sea, en este momento, esta variable p0 tiene el valor de p sub 1 y p tiene el valor de p sub 2. Vamos a incrementar en 1 la cantidad de iteraciones
la variable contador, entonces volvemos a chequear. Y ahora vamos a mirar la diferencia entre estas dos variables, que sería el P sub 1 y el P sub 2. Y así vamos a repetir esto hasta que la diferencia entre dos iteraciones sucesivas esté suficientemente cerca entre sí respecto a la tolerancia que ponemos, o hasta que el contador llegue a la cantidad máxima de iteraciones permitidas. Entonces, finalmente, acá vamos a mostrar un mensaje por pantalla si es que el contador, o sea, si se salió del lazo while porque se llegó a la cantidad máxima de iteraciones, vamos a mandar un mensaje avisando que en ese caso el último valor de P puede no ser tan preciso como creemos. Y si no es así, entonces es porque se salió, porque dos iteraciones sucesivas están muy cerca entre sí, y entonces podemos pensar de que estamos ya en una buena aproximación de la raíz. Entonces el valor de P es el que vamos a devolver de la función, y en la variable residuo vamos a calcular f de P. Vamos a ver cómo podemos llamar a esta función desde la línea de comandos. Recordemos que la función f ya está definida, la función f' también está definida. Bueno, ahí la volví a definir, estaba definida. Entonces ahora podemos llamar a la función Newton, por ejemplo, de esta manera. Vamos a, f y f' son las dos variables que tenemos. Vamos a poner un valor de P0 igual a 15, una tolerancia de 10 a la menos 13, y una cantidad máxima de iteraciones permitidas de 10. Entonces, si corremos el método de Newton, llamamos a esta función, tenemos estas tres variables de salida, que es la variable P, que tiene la aproximación de la raíz, el residuo que calcula es f de P, es este valor, y el contador, la cantidad de iteraciones que se hizo. Que si comparamos con lo que habíamos hecho recién en la línea de comandos, tenemos que esta función hizo exactamente lo mismo que nosotros, o sea, 5 iteraciones. Este sería el valor de P sub 5, y el residuo ahí es del orden de 10 a la menos 13.